Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis del cierre semanal de Bitcoin. Veremos cómo ha cerrado la semana anterior, cómo puede arrancar esta semana que viene. No solo empezamos nueva semana, sino que empezamos nuevo mes y además pondremos un poco a tono a la actualidad de esta semana en cuanto a noticias, ya que tenemos, como habéis visto en el título, NFTs, tenemos noticias económicas, tenemos regulaciones. Iremos poniendo un poquito al día lo que está sucediendo estas últimas horas. Antes de empezar, comentar, vamos a analizar Bitcoin, volvemos con la dominancia y volvemos con tres altcoins, Solana, Ripple e Ethereum. Pero antes de pasar al análisis, quiero hacer un pequeño comentario sobre la jornada económica. No va a ser importante, por cierto, esta tarde vais a tener vídeo del cierre mensual. Estamos a 1 de agosto, por lo cual tendremos el cierre mensual del mes de julio y estoy preparando ya el nuevo vídeo de la estrategia, de cómo he ido actuando, de qué he comprado, qué he vendido, cuáles han sido mis sentimientos, mis emociones durante este mes de julio. Pues bueno, ya lo estoy grabando, ¿vale? Que lo sepáis que esta semana también lo vais a tener. Pero como decía, la semana pasada fue muy importante porque teníamos noticias económicas vitales, teníamos IPCs, teníamos PIBs, teníamos tipos de interés, las cuales, pese a ser negativas, el mercado reaccionó de manera positiva. Al final, el ejemplo es muy sencillo. Es como si tú vas a un examen, sales, crees que has sacado un 1 y cuando te dan la nota es un 4. Pese a que es negativo, pese a que es un suspenso, es mucho mejor de lo que te esperabas. Entonces, es muy probable que entre todos los inversores hayamos descontado un escenario económico mundial más negativo de lo que realmente era. Y pese a que se ha confirmado recesión, pese a que el IPC no para de subir, pese a que los tipos de interés están subiendo como nunca en 28 años, pues el escenario que se había descontado supongo que habrá sido más negativo que el que realmente es y por eso, pese a la noticia negativa, el mercado sube, ¿vale? Entonces, esta semana ya iremos comentando, pero vais a ver que tenemos sobre todo PMIs. Hoy tenemos PMI manufacturero y tenemos manufacturero del ISM, ¿vale? Como ya los definí la última vez que tuvimos los PMIs, no voy a entrar a definirlos esta vez, ¿ok? Sabéis que hago una sí, una no, pero si veo que tenéis dudas, pues bueno, durante la semana, como tenemos varios de servicios, etcétera, etcétera, pues los iré comentando día sí, día también. Entonces, si veo que tenéis dudas, pues ya entraré a la definición. Pero bueno, que sepáis que, como veis, en Europa, en Asia, hemos tenido PMIs en todos han sido sorpresas, para bien o para mal. Eurozona, Italia, España, Alemania, Gran Bretaña y hoy Estados Unidos. Sabéis que Europa va en bloque. Entonces, dejando de lado lo que tenemos hoy, que sepáis que durante esta jornada vamos a tener más PMIs, vamos a entrar a tema de noticias. Y es que Tiffany & Co., que es una joyería, se ha presentado una especie de alianza con los CryptoPunks, sacando una colección de NFTs donde pues bueno, hay exclusividad para las personas que tengan el NFT de CryptoPunk, para titulares de CryptoPunk. Que lo sepáis, aquí tenéis un poco alguno de los ejemplos y pues bueno, la venta va a comenzar el 5 de agosto y va a finalizar el 12 de agosto. Además que bueno, se espera que el colgante, que es esto de aquí, se pueda entregar a principios de 2023. Tú, si tienes CryptoPunk, puedes entrar a esta venta, puedes tener un NFT que puedes canjear por un colgante físico de este estilo, ¿vale? Así que nada, interesante, no quiero detallar mucho más. Al final la noticia es esta. ¿Más adopción? Bueno, sí. Más valor a NFTs, más valor a lo que representa que tiene que tener valor, que es un NFT, ¿vale? Dejando esto de un lado, vamos a hablar de Rose. Ya sabéis lo que pasó, pero bueno, entiendo que hay gente que no se ha enterado del todo, y es que Rose la semana pasada subió un 105%, ¿vale? Es verdad que el mercado de criptomonedas estaba alegre, es verdad que sobre todo las altcoins se estaban comportando mejor que Bitcoin, pero la noticia principal fue la alianza con Meta. ¿Y cuál fue esa alianza? Bueno, al final se han aliado para el lanzamiento de una plataforma en conjunto, aquí lo pone, para evaluar la equidad en los productos de Meta. Al mismo tiempo buscarían proteger la privacidad de las personas, ¿vale? Eso, bueno, se ha tomado como una noticia más que positiva y pues ha dado esa rentabilidad tan grande para Rose. Cuidado, no lo tenemos que tomar porque sí, siguen habiendo noticias no solo de Rose, de muchas otras altcoins, también de muchos otros sectores, como por ejemplo Metaverso. No paran de salir noticias de Metaverso, de adopción, de hecho ahora veremos una, y no se reacciona tan positivamente, por lo cual realmente los inversores han valorado con muy buenos ojos esta alianza. Veremos dónde queda, ¿no?
¿no? Pasamos a la siguiente noticia, perdonad que justo me ha saltado una notificación, y es que en la Universidad de Hong Kong inaugurará un aula de realidad mixta en el metaverso. Esto no es otra historia que más adopción en cuanto al metaverso, y como veréis, no es únicamente el tema de inaugurar un aula por gente que está lejos, sino también es porque consideran que puede tener ventajas para el aprendizaje de los alumnos. La Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong ha anunciado la celebración de la fiesta de presentación de un aula de realidad virtual en el metaverso el 1 de septiembre, ¿vale? Es posible que muchos invitados estén en el extranjero y no puedan asistir, así que los acogeremos en el metaverso. Como veis, comentan que además, a través de la realidad virtual, puedes sentirte como si estuvieras allí. La forma de interactuar con los estudiantes que te rodea aumentará el resultado del aprendizaje. A ver, personalmente considero que precisamente en Hong Kong, toda esta parte asiática, el tema del estudiante, el tema del aprendizaje está más desarrollado que aquí, por lo cual si se habla de mejoras, de elementos que pueden proporcionar una eficiencia mayor en cuanto a aprendizaje del alumno, que es lo que importa, y sobre todo eficiencia en cuanto a que el profesor pueda desarrollar mejor su clase, su lección, pues bueno, yo creo que aquí deberíamos estar, sí, emperatriz, y no copiarlo al 100%, pero sí tomar nota y ver cómo lo podemos adaptar, ¿de acuerdo? Así que nada, otra noticia de adopción, hemos tenido Tiffany, hemos tenido la noticia de Rose, tenemos la Universidad de Hong Kong con el metaverso. Vamos a pasar a la última, y es que UK, también conocido como Reino Unido, presenta restricciones más estrictas con reglas criptográficas a seguir, ¿vale? Entonces, el regulador financiero FCA ha finalizado unas reglas más estrictas para ayudar a combatir los anuncios engañosos relacionados con productos de inversión de alto riesgo, ¿vale? Las nuevas reglas no se van a aplicar, eso sí, a las promociones de criptoactivos. Entonces, en cambio, sí que están esperando a que el gobierno confirme en la legislación cómo el marketing de criptomonedas estará bajo el mandato de la FCA, según el comunicado de prensa, ¿vale? Es probable que estas reglas sigan el mismo enfoque que las otras inversiones de alto riesgo. Las criptomonedas siguen siendo de alto riesgo, lógicamente, por lo que las personas deben estar preparadas para perder todo su dinero si deciden invertir en criptoactivos. Esto es algo que se conoce, pero no se conoce, y lo quieren hacer conocer de una manera muy concreta, ya os lo aviso. Va a ser diciendo, oye, que sepas que vas a poder perder todo tu capital si inviertes en esto, como cualquier producto de alto riesgo. O sea, le están tratando como un terrorista prácticamente a las criptomonedas. Las reglas más estrictas para las inversiones de alto riesgo requieren que las empresas que aprueban y emiten marketing tengan la experiencia adecuada, lógicamente, ¿vale? Se prohibirán ciertos activos como bonos para recomendar a un amigo, típico bono de bienvenida, típico descuento de comisiones si traes a no sé quién. O sea, al final todo este tipo de elementos, pues bueno, parece ser que los van a intentar eliminar en el Reino Unido, ya que pues incitan demasiado a la inversión en criptoactivos. Nuestras nuevas advertencias de riesgo simplificadas están diseñadas para ayudar a los consumidores a comprender mejor los riesgos, aunque las empresas también tienen un papel importante que desempeñar, ¿vale? Así que nada, veis que en Reino Unido se ponen estrictos, siguen con esas medidas, siguen con esas restricciones. Más que medidas son, más que restricciones son medidas preventivas para legalizar lo máximo posible el comercio, o no comercio, sino el marketing, como dicen, de criptoactivos. Ahora mismo tú quieres hacer una promoción de criptomonedas, de un altcoin, de un exchange, lo que quieras, no hay reglas, prácticamente es la jungla. Pese a que tú ya sabes que depende de quién te promocione, pues tendrá moralmente un nivel u otro, ¿no? Pero sí, no hay reglas. O sea, yo podría ser lo agresivo que quisiera con cualquier promoción y no me dirían nada. Pues un poco van hacia esa dirección, hacia regular ese libre albedrío que tenemos actualmente. Vale, yendo ya directamente, empezamos por Bitcoin. Como veis, estamos ya en ese formato de pullback que tantos días llevamos comentando, literalmente desde el 29 de julio, estamos ya a 1 de agosto. Y llevamos comentando esta situación. ¿Qué es lo que ha cambiado respecto a ayer? Bueno, básicamente el cierre por debajo de este nivel, ¿vale? El nivel de 23.500, lo comentamos ayer, porque era vital entender cómo un punto de inflexión intradiario, es más, de gráfico de una hora, que podía dar paso a generar máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Por ende,
un cambio de tendencia, ¿vale? Cambio de tendencia en una hora que, pues lógicamente, se ve afectado en 4 horas y que puede llegar a afectar al gráfico diario. Antes de nada, ¿cómo cerró ayer la semana? Como veis, la semana ayer cerró en una especie de doji, si bien se mantuvo por encima del nivel de la media móvil de 200 semanal, esta línea azul que estáis viendo. Como veis, fue una semana de duda, de indecisión, e incrementa ese rasgo, esa característica que os comenté ayer de incertidumbre, de dificultad a la hora de definir hacia dónde puede ser el siguiente movimiento, porque pese al cierre por encima de este nivel, el cual es un nivel muy importante, como veis, la vela es de desaceleración. ¿Esto qué indica? Indica que hay pros y hay contras dentro de un mismo movimiento. En gráfico diario, pues bueno, seguimos viendo esa falta de decisión, esa falta de dirección, y no en un punto cualquiera, sino en un punto en el que estamos pasando por encima o justamente por el mismo nivel que el máximo anterior. No puede haber fallo en estas zonas. ¿Por qué? Pues porque representa que si sales fuerte de unos niveles y arrancas con fuerza, deberías romper ese punto. Al final el mercado puede subir en cualquier situación, en cualquier contexto, en cualquier escenario, pero técnicamente hablando, ya comentamos que esto de aquí señalaba debilidad. Ya hemos comentado que esto de aquí señala debilidad, mucha más debilidad esto que esto, está clarísimo. Pero al final, o sea, dentro de las probabilidades, ¿qué es lo más probable aquí? Pues lo más probable es que sigamos cayendo. Es lo más probable porque es lo que nos están marcando todas las temporalidades de cualquier, o sea, de Bitcoin. En gráfico semanal, que es la más alcista, hemos cerrado con una vela de desaceleración. Entonces, si lo más alcista es una vela de desaceleración, ¿qué es lo más bajista? Pues bueno, high test, dificultades en niveles importantes, mínimos decrecientes en gráficos de 4 horas, rechazos de medias móviles, rechazos de resistencia. Todo esto son elementos que te indican que lo más probable es que el precio siga cayendo. ¿Que el precio puede darse la vuelta? Sí, pero el precio... O sea, el price action no va a través de impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. O sea, no hay un pullback para cada mini impulso. Es mucho más fino, mucho más sencillo, mucho más regular. Tenemos un impulso, hemos tenido un pullback, tenemos otro impulso. No tenemos otro pullback dentro del impulso. ¿Por qué? Pues porque el pullback es diario. O sea, el impulso es diario. Por lo cual, los pullbacks los tenemos en otra temporalidad. En 4 horas, en 1 hora. ¿Vale? Ahí sí que tenemos pullbacks, no en gráfico diario. Entonces estamos viendo cómo no solo se está formando un nuevo pullback después de un pullback que ya era innecesario, sino que además este pullback doblemente innecesario se forma en niveles innecesariamente, se forma en niveles donde no debería haber ningún tipo de pullback, ¿vale? Tanto innecesario, pues bueno, me ha confundido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues bueno, estamos viendo cómo se empieza a confirmar esa ruptura en 4 horas, en 1 hora. Veremos si las noticias que vamos a ir viendo son suficientes como para darle la vuelta al movimiento, o las noticias pues bueno, repercuten en darle continuidad a lo que el análisis técnico dice por lógica, ¿vale? Pasando de Bitcoin, vamos a ir a la dominancia, que hace tiempo que no la comentamos. Como veis, se está perdiendo un poco esa tendencia alcista en la dominancia. En gráfico semanal veis cómo hay una nueva semana, un nuevo cierre negativo de la dominancia, y comentamos dos cosas. Número 1, la dominancia marca tendencia. Es normal que ahora, pues dentro de un pullback, una recuperación mayor en las altcoins, estemos viendo cómo la dominancia decrece. Número 2, no podemos comentar, no podemos argumentar que hay un cambio de tendencia a la dominancia hasta que no pasemos por debajo de este nivel de aquí, del nivel del 41% aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque es el mínimo anterior y es lo que marca el cambio de tendencia. La dominancia es habitual, o en la dominancia es habitual ver estos pullbacks alargados, estos intentos de recuperación para volver a caer. Todo este tipo de historias es normal, es habitual, pero... Al final lo que tenemos que buscar es la consecución de máximos y mínimos crecientes, y ahora mismo, por muy alargado, por muy duradero que esté siendo este pullback, seguimos en esta hipótesis, ¿vale? Así que eso es lo que va a marcar que el mercado sigue siendo potencialmente bajista. Veremos cómo cierra esta semana y cuáles son las consecuencias en este punto para la definición de los próximos días y semanas en la dominancia, la cual, pues como digo, no solo afecta a la dominancia en sí, sino que también afecta directamente a lo que está haciendo Bitcoin y la tendencia en las altcoins, ¿vale? Hablando de altcoins, vamos a pasar a por la primera, la cual es Solana. Como veis, Solana está formando un movimiento correctivo bastante claro. Ahora iremos a gráfico semanal, no os preocupéis, pero estamos viendo una especie de patrón, pues en forma de canal, en forma de cuña, un patrón que es potencialmente de reversión, ¿vale? Como veis, el movimiento sí que es cierto que impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso.
Pero estamos viendo claramente cómo los impulsos y los pullbacks no son suficientes como para dictaminar lo que entendemos como tendencia alcista. Y esto, entonces, lo podemos entender, lo podemos traducir como pullback. ¿Pullback en qué campo? ¿En qué ámbito? En gráfico semanal. Como veis, el desarrollo semanal, entenderéis la diferencia semanal entre este movimiento de aquí y entre este movimiento de aquí. El problema no es que esto sea un pullback y por eso el mercado corrige poco a poco, no, porque no tiene nada que ver. Los pullbacks no son sinónimo de corregir, o sea, de moverse con velas de duda y de indecisión. Puedes tener un pullback con el mercado bastante decidido, de la misma manera que lo tuvimos aquí. Si os fijáis en todo este recorrido de aquí, marzo del 2022, Solana ya hizo un pullback, pero fijaros en la diferencia de velas entre este pullback de aquí y este pullback de aquí. Entonces, ¿qué podemos entender? Que el problema no es que haya un pullback, el problema es que hay duda e indecisión en ese pullback, ¿vale? Ya hay debilidad en sí. No es que el mercado sea bajista, sino que hay debilidad en ver movimientos impulsivos, en este caso formato de pullback. Como veis en gráfico diario, esta falta de decisión que se ve en gráfico semanal se transforma en un patrón de cuña, de canal, que es potencialmente bajista. Esto es un patrón de reversión y de continuación bajista. Veremos cómo se da el detonante, porque el detonante no tiene que darse en doble techo, no tiene que darse desde ya, puede darse desde un nuevo movimiento impulsivo. Imaginaros que se levanta y vuelve a rechazar finalmente esta especie de patrón, de diagonal, y entonces inicia ese movimiento bajista. ¿Dónde quedaría anulado? Queda anulado en la ruptura, queda anulado en la parte superior del canal a través de un arranque. Además, ese arranque, pues lógicamente generaría un máximo creciente respecto a este nivel, etcétera, etcétera. Por lo cual no solo sería ruptura del canal, sino que también sería cambio de tendencia y de dirección en ese sentido, ¿vale? Así que nada, pasando de Solana, vamos a por la siguiente. En este caso tenemos Ripple. Hacía tiempo que no analizábamos Ripple. Y bueno, como veis, está formando un movimiento muy similar a lo que pudo llegar a formar en esta etapa de aquí, ¿vale? Movimiento en el que pues, el precio se desploma, se levanta en forma de pullback, rechaza la bull market support band, se desploma, levanta en forma de pullback, se desploma, levanta en forma de pullback, pero aquí ya finalmente genera ese cambio de tendencia y empieza a hacer máximos y mínimos crecientes. Fijaros, y esto es el ejemplo más claro, Ripple hace un movimiento muy similar en este punto de aquí, septiembre de 2019, 51%, en este punto de aquí, diciembre de 2019, 90%, en este punto de aquí, marzo de 2020, un 113%, pero ¿cuándo cambia la tendencia? ¿Cuándo arranca? Finalmente arranca cuando técnicamente el precio intenta darse la vuelta, pero en vez de caer como aquí, lo que hace es hacer un máximo creciente respecto a este nivel de aquí. Además, añadido, rompe una diagonal, etcétera. Perfecto. Pero el cambio, y este es el ejemplo más claro y más fehaciente que podéis ver, no viene por la rentabilidad, viene por el price action. ¿Esto qué implica? Pues bueno, implica que Ripple está en este punto de aquí, ahora mismo estamos en el 0,379, llevamos una subida desde mínimos de un 32% y el precio puede subir sin problema un 107%, que técnicamente no habrá habido ningún cambio. Es más, podemos replicar y veréis que pues, tendrá muchas similitudes a otros elementos que ya hemos visto anteriormente. Fijaros, cogemos aquí, lo metemos aquí, hacemos aquí, ¿y qué diferencia habría si el precio se levanta hasta este punto de aquí, 107%? Nada, porque el anterior máximo estará aquí, el anterior aquí, el anterior aquí, los mínimos estarán por aquí, encima estará por debajo de los mínimos decrecientes. O sea, he traído Ripple, ¿por qué? Porque quería que vierais este ejemplo, quería que vierais esta disponibilidad donde el price action es lo que marca la diferencia, es lo que marca el cambio de, no la rentabilidad. Ripple tenemos un X%, Bitcoin otro, Ethereum más y así sucesivamente, pero técnicamente hablando no hay ningún cambio en ninguna de ellas, así que seguimos exactamente con el mismo patrón. Vamos a por la última, pero no menos importante. En este caso tenemos Ethereum. Como veis, Ethereum sigue desarrollando ese patrón técnico mejor que los demás, no solo porque sea Ethereum, no solo porque Ethereum además se comporta mejor que la mayoría ya por estadística, sino también por las noticias que hemos estado viendo sobre su cadena, ¿vale? Como veis, tenemos ese claro movimiento impulsivo, el cual no es solo punzante técnicamente hablando, sino que también en cuanto a porcentaje nos da una rentabilidad de un 93%. Pero ¿dónde estamos? Seguimos por debajo de niveles importantes, bull market support band, Fibonacci, resistencias, medias móviles, etcétera. Por lo cual, nuevo ejemplo de
que no está pasando nada. ¿Dónde empezaremos a ver algo? Pues ya sabéis que llevo mucho tiempo diciendo que depende de este elemento de aquí. Hasta que no veamos ningún cambio en esto de aquí, no vamos a ver ningún cambio en esto de aquí, ¿vale? De momento todo sigue acorde, todo sigue siguiendo su curso, siguiendo el mismo ritmo, todo muy similar, por lo cual hay que empezar a ver algún elemento disruptivo que tenga en cuenta la parte de arriba con la parte de abajo, ¿vale? Los innombrables, no voy a entrar porque ya sabéis qué es lo que estoy diciendo y a qué me refiero. Si miráis el gráfico diario, pues bueno, estamos viendo dentro de ese arranque alcista que hemos visto, dentro de esa subida de en 2-3 días de un 32% aproximadamente, seguimos viendo como el patrón está compuesto por desaceleración, ¿vale? Aquí hay desaceleración, hay falta de dirección. Sí que es verdad que tenemos una gran parte impulsiva, una parte de mucha duda, otra pequeña parte impulsiva y nuevamente duda. Llevamos 1, 2, 3, esta sería la cuarta jornada de falta de decisión en Ethereum, por lo cual seguimos en las mismas, seguimos dentro de, oye, sí, estamos arrancando, estamos con fuerza, pero no es el mismo price action que podemos tener aquí, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback semanal, impulso, pullback, impulso, acumulación, cambiamos lo que parece ser la tendencia, empezamos a hacer máximos y mínimos crecientes en gráfico diario, pero fijaros, impulso, especie de acumulación rara, el mercado se desploma, arranca nuevamente, especie de acumulación rara, veremos cuál es el siguiente paso, pero dentro de un price action global, dentro de un price action general, esto tiene señales de agotamiento y señales de dificultad para seguir subiendo en el medio plazo, ¿vale? No digo que no podamos tener ningún tipo de rentabilidad cortoplacista, por descontado que sí, pero en el medio plazo esto, en mi opinión, al menos por lo que vemos actualmente, está destinado a un nuevo movimiento bajista, ¿vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, ya nos vemos esta tarde con el análisis del cierre mensual, ya lo sabéis, espero que os haya gustado, que os haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.